Secretos de Bárbara Cartland, capítulo 5. A la mañana siguiente, poco antes de las 7, Sandra se despertó y pensó con nostalgia que el conde saldría a montar a caballo sin ella. Había esperado y esperado que él tal vez le enviara una nota diciendo que ella podía viajar con él, solo para estar decepcionada. Se dijo a sí misma que estaba siendo codiciosa y esperando demasiado. Pero era una agonía imaginarlo galopando por los Downs como lo habían hecho ayer, y saber que estaba solo, o mucho peor, con alguien que encontraba más interesante que ella. Cuando bajó las escaleras más temprano que de costumbre, no había señal de él en la sala de desayuno, y luego vio que el desayuno no estaba servido para él y que el conde, obviamente, había comido en otro lugar. Sintiéndose algo desolada, aunque era ridículo, fue a buscar un libro para leer hasta que la condesa estuviera lista para verla. Para entonces ya habían llegado los periódicos y los subió al dormitorio de la condesa. Como de costumbre, estaba empolvada y coloreada, su peluca estaba en su lugar, y esta mañana llevaba varios collares de perlas grandes que, pensó Sandra, debían valer una fortuna. Como la condesa obviamente no estaba de humor para conversar, Sandra le leyó el editorial de The Morning Post y luego el de Court Circular. Hubo un anuncio de que el príncipe regente había llegado al Marine Pavilion en Brighton, junto con una lista de otros personajes ilustres que ya estaban en la ciudad o que se esperaban. El conde estaba, por supuesto, entre ellos, y Sandra reconoció los nombres de muchas de las hermosas mujeres de las que había oído hablar cuando estaban en Londres, pero que nunca había tenido la oportunidad de ver. La condesa no hizo ningún comentario sobre lo que leyó, y cuando terminó, Sandra dijo con voz suave: «¿Le gustaría, señora, que empezara a leerle una novela? Pensé que tal vez lo encontraría divertido». «Hace mucho que no escucho una», contestó la condesa, «y luego por lo general muy mal leída». «Espero que el que voy a leer le complazca y que tal vez le haga olvidar sus problemas». «¿Quién dijo que tenía algún problema?», exigió la condesa de manera hostil, y Sandra supo que había dicho algo incorrecto. Un poco más tarde, cuando la condesa dijo que tenía la intención de levantarse, Sandra bajó y buscó en los estantes de la biblioteca una novela que pensó que podría divertir a la anciana. Estaba seguro de que debería ser ingeniosa o romántica, y pensó que una de las novelas de Jane Austen podría ser lo que estaba buscando. No se sorprendió al encontrarlos en los estantes, incluso en la última que acababa de publicarse. Sandra ya se había dado cuenta de que la forma eficiente en que se dirigía a la casa se debía al conde y que él insistía en que todo fuera lo más perfecto posible. Ella sintió que podía comprender en consecuencia lo mucho que debía disgustarlo no tener esposa, como debería tener, para ser su anfitriona. ¿Cómo era Yvonne?, se preguntó, y estaba segura de que era muy hermosa. Sin embargo, ella conocería el gusto del conde por las mujeres más tarde ese mismo día e inesperadamente. Habían almorzado, que era una comida muy ligera, ya que la condesa había dicho que, de lo contrario, no tendría apetito para la gran comida que disfrutarían en el Marine Pavilion. «Es a la hora», dijo mordazmente, «cuando la mayoría de las personas civilizadas disfrutan de una taza de té. Si hay algo que me disgusta más que nada, son las costumbres y modales del campo». Como estaban cenando a las 6, significaba que tenían que estar en el Marine Pavilion un cuarto de hora antes. Por lo tanto, Sandra sabía que no había posibilidad de conducir por el Strand o caminar entre las multitudes que podía ver desde la ventana y que parecían haber aumentado desde ayer. En cambio, estaba sentada con la condesa en el salón y estaba considerando cuál de sus vestidos usaría esa noche cuando se abrió la puerta y entró el conde. «Willoughby», exclamó la condesa, «me preguntaba qué había sido de ti. Me has abandonado todo el día». «Me disgustaría contigo, abuela». «Me disculparía contigo, abuela», dijo el conde mientras le besaba la mano, «pero no es propio de ti saber que la carrera fue hoy». La condesa lanzó una exclamación. «Por supuesto, qué tonta de mí. Así que ahí es donde has estado». «El príncipe siempre lo disfruta», respondió el conde, «pero hoy está loco porque su caballo Orville ganó la copa». «Eso debe haberle complacido», observó la condesa. «Lo hizo, y de hecho fue una carrera muy emocionante». «¿De qué manera, mi señor?», preguntó Sandra. El conde no le había hablado desde que entró en la habitación, pero ella lo había visto mirarla, y pensó que debía darse cuenta de lo contenta que estaba de verlo. «Orville era un extraño», respondió, «y detrás del resto durante la mayor parte del tiempo. Por supuesto,
pero en el tramo final se lanzó hacia adelante y ganó la carrera fácilmente. Dio una de sus sonrisas ligeramente torcidas y agregó: «Encontrarás a nuestro anfitrión esta noche de muy buen humor». «Eso es satisfactorio en cualquier caso», contestó la condesa. Mientras hablaba, la puerta se abrió y el mayordomo anunció: «Su Alteza, la princesa Olga Kaponsky, mi señora». La condesa lanzó un pequeño grito cuando entró en la habitación la mujer más hermosa que Sandra había visto en su vida, vestida con un vestido de seda verde esmeralda con plumas verdes de avestruz en el sombrero. Parecía una exótica ave del paraíso. La princesa lanzó un grito de puro placer cuando vio al conde, luego corrió hacia él, con ambas manos enguantadas extendidas, diciendo: «Willoughby, tenía tantas esperanzas de que estuvieras aquí. Ya que necesito tu ayuda, la necesito desesperadamente». Hablaba con un acento fascinante, y mientras volvía la cara hacia el conde, Sandra pensó que ninguna mujer podía verse más atractiva o más hermosa. Tenía unos ojos verdes que hacían juego con su vestido, y que con sus largas pestañas oscuras parecían dominar todo su rostro. Sus rasgos eran exquisitos, sus labios carnosos y carmesí, su rostro deliberadamente pálido. «¿Me ayuda?», preguntó el conde. «¿En qué manera?». No parecía muy preocupado, pensó Sandra, y habló en la misma forma seca y algo burlona en la que normalmente se dirigía hacia ella. «Te hablaré de mi situación», dijo la princesa, «pero primero debo saludar a tu abuela». Se alejó del conde con una gracia que la hizo parecer como si se deslizara sobre la alfombra. Hizo una reverencia a la condesa y sosteniendo una de sus manos entre las suyas: «¡Qué alegría de volver a verla, señora! Y debo suplicarle, como le estoy suplicando a su nieto, que tengan piedad de mí». «No me pareces particularmente digna de lástima», observó la condesa. «Estoy en una situación desesperada», respondió la princesa. «Vine aquí hoy pensando que, como Vladimir no podía reunirse conmigo hasta mañana, podría quedarme en la suite de habitaciones que habíamos contratado en el Royal Crescent». Hizo una pausa, luego miró al conde y agregó dramáticamente: «Acabo de estar allí, y ya están ocupadas por una mujer bastante irrazonable y grosera que se niega a mudarse hasta mañana, lo cual dice que fue su acuerdo». El conde no respondió, y Sandra, al mirarlo, vio una expresión en sus ojos que le decía que sabía exactamente lo que se avecinaba. «Así que solo puedo arrojarme a tu misericordia», continuó la princesa, «y suplicarte que me encuentres un pequeño lugar en tu palacio, aunque sea en los áticos, donde esta noche pueda descansar». «Creo que podemos ofrecerle algo mejor que una habitación en el ático», respondió el conde. «¿Me ayudarás?», la princesa gritó. «Entonces soy verdaderamente afortunada». «Yo sabía, mon cher, que no dejarías de rescatarme cuando estoy tan desesperada». «Ordenaré que traigan su equipaje de su carruaje». El conde tiró del timbre mientras hablaba y la puerta se abrió de inmediato como si el mayordomo esperara a ser llamado. «Lleve el equipaje de su Alteza a la habitación Rose», ordenó el conde. «Muy bien, mi señor». El mayordomo cerró la puerta y el conde cruzó la habitación hasta la bandeja de grog, donde poco antes los sirvientes habían puesto una botella abierta de champán en la hielera plateada. «Siento que después de tu viaje necesitas algo de restauración», dijo, «pero no puedo creer que hayas venido de tan lejos como Londres». «No, estaba quedándome cerca», respondió la princesa. «Y fue solo porque tenía tanta prisa por llegar a Brighton y verte, Willoughby, que cometí la tontería de reservar nuestras habitaciones, aún faltando poco tiempo, y solo para llegar y ver que estaban reservadas a otra persona». Mientras la princesa hablaba mirando al conde por debajo de sus largas pestañas, Sandra se dio cuenta de que estaba mintiendo, y que sabía desde el principio que tendría que pedirle al conde que la tuviera como invitada. No sabía cómo ella sabía esto, pero su intuición le dijo que era la verdad. Luego, como si hubiera olvidado que ella estaba allí y de repente se diera cuenta de que la miraba, la princesa, con ojos muy abiertos, dijo: «Omití presentarte a la señorita Wade, que es la compañera de mi abuela». Sandra se puso de pie rápidamente y le hizo una reverencia que la princesa agradeció con una leve inclinación de cabeza. Hubiera sido un insulto si no fuera así, que, como era compañera, Sandra no tuviera ningún significado en absoluto. Como pensó un poco más tarde que debería haberse retirado de la habitación, no volvió a sentarse,
sino que se dirigió hacia la puerta y solo cuando llegó a ella, la condesa dijo: «Espérame, es hora de que empiece a vestirme si no queremos llegar tarde a la cena en el Marine Pavilion». Cuando comenzó a caminar por la habitación, la princesa preguntó: «¿Irán a cenar con Su Alteza Real?». «Estoy seguro de que estará encantado de verte», respondió el conde. «Le enviaré un mensajero con una nota para decir que has llegado». «Estoy decepcionada si no puedo cenar contigo», dijo la princesa con una voz suave que sonaba como el arrullo de una paloma. «Al mismo tiempo, las fiestas del príncipe siempre son divertidas». La condesa llegó a la puerta y, habiéndola abierta para ella, Sandra la siguió hasta el pasillo. Cuando estuvieron fuera del alcance del oído de la condesa, murmuró: «Mujer tonta, ha estado persiguiendo a Willoughby incansablemente durante meses, y ahora tiene sus garras clavadas en él, y le resultará difícil escapar». «¿Qué pasa con el príncipe?», preguntó Sandra. Sintió que era una pregunta que no debía hacer, pero no pudo evitar sentir curiosidad. «El príncipe Vladimir, como todos esos rusos, tiene lo que se llama intereses fuera de su casa», respondió la condesa. «Me han dicho que ha ofrecido su protección a la exquisita Madame Kesseley, a quien llaman el ruiseñor de Covent Garden». Sandra contuvo el aliento. Este era el tipo de información que Isobel recopilaba como una urraca sobre los personajes importantes del Beaumont. Pero de alguna manera parecía más escandaloso y en cierto modo más impactante cuando las personas de las que se hablaba no eran solo nombres, sino que en realidad podía verlos en carne y hueso. Mientras ella y la condesa subían las escaleras, se dijo a sí misma que podía comprender que el conde encontrara irresistible a la princesa. Y estaba segura de que, como había dicho la condesa, haría todo lo que estuviera en su poder para tener en las garras al conde y no perderlo. Sandra no sabía por qué, pero sentía como si la invitación a la cena en el Marine Pavilion ahora no fuera tan atractiva como le había parecido al principio del día. Entonces, cuando la condesa se dirigía a su habitación, se le ocurrió una idea, y en lugar de ir inmediatamente a su dormitorio, esperó. Se quedó de pie en las sombras del pasillo, y como había esperado, unos minutos más tarde la princesa salió de la biblioteca al vestíbulo y empezó a subir a toda prisa las escaleras. Sandra sabía que, como había que desempacar sus cajas y sin duda necesitaría un baño después de su viaje, tendría que empezar a vestirse de inmediato si quería irse con ellos al pabellón. Luego, cuando la puerta del dormitorio de la princesa se cerró detrás de ella, bajó rápidamente las escaleras y entró en la biblioteca. El conde todavía estaba allí, y estaba parado en la ventana mirando hacia afuera, con una copa de champán en la mano. Volvió la cabeza cuando ella entró en la habitación y la miró con lo que ella pensó que era un aire de sorpresa. «¿Puedo hablar con usted, mi señor?», Sandra preguntó un poco sin aliento. «¿Qué es?». «Como la princesa ha llegado tan inesperadamente y como siento que haré un invitado adicional en la fiesta de Su Alteza Real, creo que sería correcto que me quedara aquí». El conde la miró como si no solo estuviera sorprendido, sino que pensara que ella tenía un motivo oculto para hacer tal sugerencia. Luego, mientras ella esperaba, los ojos levantados hacia él, dijo: «Supongo que te das cuenta de que es un privilegio muy inusual para alguien en tu posición ser invitado a cenar con Su Alteza Real». «Soy consciente de eso». «Pensé que sería algo que esperarías con placer». «Por supuesto que lo esperaba con ansias», respondió Sandra. «Pero Su Alteza Real solo me lo pidió de improviso, tal vez para complacer a su abuela, y soy muy consciente de que en mi posición como acompañante debería, dadas las circunstancias, retirarme». «¿Sin ningún tipo de ardor en el corazón o remordimiento?» «Estaré decepcionada», dijo Sandra con franqueza. «Pero han sido tan amables conmigo desde que llegué aquí, y no debería pedir más». Hubo un pequeño silencio. Luego, cuando ella esperaba que el conde dijera que pensaba que su actitud era la correcta, él respondió: «No me corresponde a mí alterar los arreglos del príncipe de ninguna manera o sustituir a uno de sus invitados por otro. Si no quiere a la princesa puede decirlo, pero eso no debería preocuparte de ninguna manera». Sandra lo miró fijamente. «¿Quiere decir que puedo ir?». «Por supuesto, usted es esperada». Ella dio un pequeño grito de alegría y se entusiasmó. «Gracias, gracias. Estaba tratando de hacer lo correcto, pero por supuesto quiero cenar con el príncipe y ver todos sus tesoros».
Especialmente la Chisonnière, dijo el conde burlonamente. Por supuesto. ¿Cómo podría resistir tal cumplido del heredero al trono? El conde se rió, luego mientras dejaba su vaso dijo: aparte de la Chinosière, tendrás mucha competencia esta noche. Te sugiero que te apures y te vistas. Espero que no te avergüences de mí. Sandra le dirigió una sonrisa y salió corriendo de la habitación. Llegó a su dormitorio y luego se bañó rápidamente, mientras la criada que la estaba cuidando sacó 2 vestidos de noche del armario. Usted decía esta mañana, señorita, que no sabía qué ponerse, dijo, pero he oído que la princesa vestirá de verde, que es su color favorito. Si usted se pone el vestido blanco adornado con violetas, habrá un bonito contraste. A Sandra se le pasó por la cabeza que, en efecto, se vería como la más modesta de las flores, en comparación con la orquídea exótica. Luego se dijo a sí misma que era ridículo que pensara en una competencia entre ella y la princesa. Ciertamente no podía aspirar a competir con alguien tan sofisticado, tan deliberadamente seductora con cada palabra que decía, con cada movimiento que hacía. Solo podía mantener su lugar, que obviamente estaba en el fondo. Sin embargo, cuando estuvo vestida, pensó que el vestido que había salido de las modistas más caras de Bond Street le sentaba muy bien. El escote pronunciado dejaba ver la blancura de sus hombros y unos ramilletes de violetas hábilmente elaborados decoraban las manguitas abullonadas y una profusión de ellas alrededor del dobladillo de la falda. Lo que había hecho que el vestido fuera tan caro era que en cada violeta había un pequeño diamante que parecía una gota de rocío. Las mismas piedras decoraban las cintas de raso blanco que cruzaban los pequeños pechos y caían casi como una cascada por la espalda del vestido. «Se ve realmente encantadora, señorita, y esa es la verdad», exclamó la doncella. Antes de que Sandra pudiera darle las gracias, Robinson entró en la habitación. «Su señoría me ha enviado para ver si puedo ayudarla de alguna manera». «Qué amable», dijo Sandra. «Pero por favor, querida señorita Robinson, vea si la parte de atrás de mi cabello está limpia y ordenada. Me resulta muy difícil hacerla yo mismo». «Déjemelo a mí», respondió Robinson. Arregló los rizos en la parte posterior de la cabeza de Sandra, mucho mejor de lo que había sido capaz de hacerlo, y luego dijo: «No sé a dónde está yendo el mundo, que yo sepa. Con las acompañantes invitados a cenar con el príncipe regente, espero recibir una invitación para el palacio de Buckingham». Como Sandra sabía que no estaba siendo rencorosa ni desagradable, se rió y suspiró. «Es lo que te mereces. Solo que creo que esta noche será más divertida». «Déjame mirarte», dijo Robinson. Sandra se levantó obedientemente y dio vueltas para mostrar su vestido desde todos los ángulos. «¿Me veo bien?», preguntó ansiosamente. «Te ves lo suficientemente bonita como para ser la enviada de las minas de sal en Siberia, si Su Alteza tuviera algo que ver con eso». Por un momento Sandra se había olvidado de la princesa. Luego, como si hablara consigo misma, dijo: «Es muy, muy hermosa». «Eso es lo que algunas personas piensan», Robinson dijo con aspereza. «Pero como solía decir mi madre, la belleza solo es superficial. Es lo que hay abajo lo que da dolor de estómago». Era el tipo de comentario, pensó Sandra, que solo Robinson o la condesa harían, y definitivamente le quitó parte del nerviosismo por estar en la misma fiesta que la princesa. Como había esperado, cuando bajó las escaleras con la condesa, la princesa, que ya había llegado al salón y le ayudaban a ponerse una magnífica capa de terciopelo adornada con marta de cibelinas, la ignoró. El carruaje las estaba esperando y la condesa subió primero, y luego la princesa para sentarse con ella en el asiento trasero. Sandra y el conde se sentaron frente a ellas, y pensó que la princesa le dirigía una mirada desdeñosa. Luego desvió la mirada como si se hubiera encontrado con algo desagradable. Sin embargo, cuando llegaron al Marine Pavilion, Sandra dejó de preocuparse por la princesa y comenzó a pensar solo en todo lo que estaba viviendo y escuchando. Se había enterado por la guía que había leído al llegar a Brighton que la casa del príncipe había sido reformada ligeramente en los últimos años por un joven arquitecto. La había hecho menos austera, quitando las estatuas debajo de la cúpula y agregando marquesinas verdes en forma de tienda de campaña a los balcones. También había añadido 2 habitaciones de forma ovalada, una de estar y la otra un comedor. Sandra ya había leído que se había gastado mucho dinero en la remodelación y redecoración del interior del propio pabellón.
Nada más llegar, quedó embelesada por el corredor chino que estaba hecho de vidrieras, y quedó abrumada por la gran cantidad de porcelanas chinas, muebles, sofás de bambú, armarios lacados, armas, juncos de marfil, faroles y uniformes que vio por doquier. En el corredor chino había figuras de tamaño natural de pescadores chinos con ondulantes túnicas de seda y lámparas colgando de sus varas. Todo era tan inesperado en una casa inglesa, y como de alguna manera era tan divertido, deseaba tener a alguien con quien reírse al respecto. Entonces, como a todos los demás le resultaba difícil mirar a cualquier otra persona que no fuera el príncipe regente, lucía magnífico en su traje de noche y le dio la bienvenida, con la misma amabilidad y genialidad que se extendió a la princesa. Podía entender cómo alguien que lo había conocido una vez se convirtió en su admirador, y le resultó imposible criticarlo como lo hacían los caricaturistas. Era un grupo numeroso, e incluía al marqués y a la marquesa de Valmont, así como al conde Jacques de Chabris. En el momento en que él vio a Sandra, gravitó hacia ella y comenzó a susurrar cosas halagadoras en su oído que la hicieron sentir avergonzada. Se sintió aliviada al descubrir que no tenía que sentarse junto a él en la cena, sino que tenía hombres mayores a cada lado de ella, que se concentraban en la deliciosa comida y los vinos realmente magníficos. Por lo tanto, estuvo libre la mayor parte del tiempo para mirar a su alrededor. Le resultó difícil, aunque sabía que estaba mal, no seguir mirando hacia el final de la mesa, donde el conde estaba sentado a la derecha de la señora Fitzherbert, con la princesa al otro lado. La señora Fitzherbert era mucho más atractiva de lo que Sandra había esperado, y aunque no era estrictamente hermosa, podía entender cómo, a su manera, era tan fascinante como la princesa. Tenía un cabello hermoso, una piel clara y encantadora, y Sandra pensó, una personalidad que hacía fácil entender por qué el príncipe estaba tan enamorado de ella. Era graciosa y tenía buenos modales con los demás. Además, era obviamente una oyente alentadora y comprensiva. El príncipe le habló como si fuera una esposa muy amada, y ciertamente fue una anfitriona perfecta, asegurándose después de la cena de que todos estuvieran disfrutando y dándose cuenta rápidamente si alguien se quedaba fuera de la conversación o estaba sentado solo. El conde tuvo pocas posibilidades de hablar con ella, debido al hecho de que la princesa lo monopolizaba por completo. Mirándola, Sandra sintió que había algo casi poco delicado en la forma en que la princesa miraba al conde y hacía pucheros provocativos. Parecía mover los hombros y cada parte de su cuerpo de una manera seductora que Sandra no entendió, pero intuyó que no era la forma en que una dama debía comportarse en público. Sin embargo, se dijo a sí misma que eso era lo que obviamente le gustaba al conde, y no era ella nadie para criticar. Al mismo tiempo le producía una extraña sensación de estar sola y ajena a todo lo que sucedía, como si una vez más estuviera observando lo que sucedía en un escenario. Aunque parecía ridículo, casi se alegró cuando, puntualmente, a la medianoche, la orquesta que había estado tocando suavemente en el fondo después de que se dirigieron al salón se detuvo y los sirvientes entraron con sándwiches y vino. La señora Fitzherbert y 3 personas mayores habían jugado a las cartas mientras el príncipe se movía hablando primero con una persona y luego con otra. No alcanzó a Sandra hasta que, justo cuando se pasaban los emparedados, se acercó a ella para decirle: ¿Se ha divertido, señorita Wade? Muchas gracias, señor. Yo no puedo agradecerle a usted lo suficiente por incluirme en su grupo. Quiero que mires esta imagen china, sugirió, y me digas lo que piensas de ella. Cruzaron la habitación y él le mostró uno de los largos dibujos chinos exquisitamente dibujados que Sandra había estado mirando desde la distancia. Había pensado que tendría modales si los examinaba más de cerca, antes de ser invitado a hacerlo. Era una imagen de peñascos extraños y peligrosos, y al pie de ellos había flores que ella pensó que no eran diferentes a las de su vestido. ¿Qué significa para ti?, preguntó el príncipe. Sandra consideró un momento antes de responder lentamente. Sé que los chinos pintan el mundo detrás del mundo, así que supongo que cada uno de nosotros tiene una interpretación diferente de una imagen como esta, que proviene de nuestro interior y no del dibujo. Mientras hablaba, vio que no solo el príncipe la miraba sorprendido, sino que a su otro lado el conde, que se había unido a ellos, también había escuchado lo que ella decía.
Es muy perspicaz de su parte, señorita Wade, dijo el príncipe. Pocas personas tienen la inteligencia, o quizás debería decir la intuición, para saber que eso era lo que pretendía el artista chino. Creo que sus tesoros son muy, muy hermosos, dijo Sandra, y estoy segura, señor, que le hablan de una manera que los humanos no lo pueden hacer. Nuevamente pensó que el príncipe parecía sorprendido antes de decir: Debo mostrarle más de ellos, señorita Wade, cuando no tenga tantos invitados que atender. Se alejó para despedirse de los Valmont, que se estaban yendo, y antes de que el conde pudiera hablarle, como Sandra pensó que iba a hacerlo, la princesa Olga estaba a su lado. Ella entrelazó su brazo con el de él. «Tengo tesoros más fascinantes que mostrarte que estos, Willoughby», dijo ella, y su voz pareció vibrar con una emoción sensual. Como Sandra se sintió tímida, se alejó, y al instante el conde estuvo a su lado. «¿Cuándo puedo verla, señorita Wade?», preguntó. «Siento que me ha estado evitando toda la noche y he estado deseando decirle lo hermosa que se ve». «Siempre estoy ocupada, señor, con la condesa». Ella pensó que eso le dejaría muy claro a él que le pagaran por sus servicios. Siempre había oído lo presuntuosos que eran los franceses y esperaba que cuando él comprendiera su posición dejaría de perseguirla. En cambio, simplemente soltó una risa suave y respondió: «Te adoro por ser esquiva, y eso hará aún más emocionante para mí aún cuando te capture, como tengo toda la intención de hacer». «No sé lo que quiere decir, señor». «Eso es lo que deseo explicar», dijo, «y repito mi pregunta. ¿Cuándo puedo hablar contigo a solas?» «No tengo idea». Vio que la condesa se levantaba de un sofá donde había estado sentada, hablando con un anciano diplomático cubierto de condecoraciones, y ella dijo rápidamente: «Tengo que irme ahora. Buenas noches, señor». «Au revoir, mademoiselle», respondió, y se las arregló para poner una gran cantidad de significado en sus palabras. Volviendo a casa por el mismo camino por el que habían venido, la princesa dijo: «Dios, qué velada más aburrida habría sido si no hubieras estado allí, querido, brillante e ingenioso Willoughby. No puedo imaginar por qué la señora Fitzherbert debería cultivar a todos esos espantosos emigrados». «Son sus parientes y ella lo siente por ellos», dijo la condesa. «Cuidan mucho que la gente nunca olvide sus sufrimientos», respondió la princesa. «Ese conde Jacques no sé qué me dijo que escapó de Francia viniendo a Inglaterra en un barco de contrabandistas». «Esa es la forma más fácil de viajar», comentó el conde. «A los contrabandistas no parece importarles si su carga es de contrabando o humana, siempre y cuando les paguen». «Supongo que muchas mujeres tienen la misma idea», replicó la princesa. «Como incluso el hombre más generoso de la tierra debe haberlo encontrado a su costa». Mientras hablaba, tocó el collar de esmeraldas que estaba alrededor de su garganta, y Sandra supo de inmediato que era un regalo que había recibido de ella del conde. Como no quería pensar en ello, apartó la cara para mirar las luces a lo largo del Stein, y supo, al hacerlo, que habían llegado a casa. Luego, mientras ayudaba a la condesa a subir las escaleras hasta donde la esperaba Robinson, se dio cuenta de que la princesa había entrado en el salón y el conde la había seguido. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, sintió que de alguna manera extraña había sido encerrada en un lugar frío. Estaba sola mientras un viento helado mordía su cuerpo y adormecía su mente. Sandra durmió extremadamente mal, y de hecho se quedó dormida justo antes del amanecer. Sabía que era porque estaba pensando en el conde y la princesa, juntos, y estaba segura de que él estaría haciendo el amor. No estaba muy segura de lo que eso implicaba, pero él la besaría, y estaba muy segura de que la princesa lo abrumaría con sus halagos, sus movimientos seductores y la invitación que parecía estar en sus labios con cada palabra que pronunciaba. Podía comprender que el conde la encontrara irresistible. Sin embargo, parecía incorrecto que eso sucediera cuando, aunque ella lo había abandonado, él tenía una esposa, y la princesa tenía un esposo que llegaría a Brighton mañana. Mientras pensaba en ello, Sandra se dijo a sí misma que era muy ignorante, e Isobel se burlaría de ella por ser tan estúpida como para esperar otra cosa.
De alguna manera sintió, porque el conde era tan imponente y autoritario, que sería desagradable para él hacer el amor con la esposa de otro hombre, y lo que es más, seducido a hacerlo por la descarada conducta de la princesa. De repente, Sandra anheló la paz y la tranquilidad del priorato, tal como había sido antes que su padre se volviera a casar. Podrían haber sido pobres. Ella podría no haber tenido ropa bonita o gente divertida para mirar y hablar, pero al menos había una sensación de serenidad. También había habido una gran felicidad. Nada tenía que ver con el ingenio o el champán o los amores de gente como la princesa. Era la felicidad que venía de la luz del sol y de las flores y de los nenúfares brotando. Era la promesa de la primavera, y Sandra sintió como si todo su ser respondiera a su belleza. La voz del primer cuco era para ella tan emocionante como un caballo que gana una carrera entre los aplausos de la multitud. Si no hubieras muerto, mamá, ahí es donde estaría ahora, susurró Sandra en la oscuridad. Como un niño herido, anhelaba el consuelo de los brazos de su madre. Como no podía dormir y porque estaba segura de que si el conde cabalgaba temprano, no le pediría que cabalgara con él, aunque tal vez la princesa lo acompañara, se levantó y se vistió. Como era poco antes del amanecer, no había nadie alrededor. Quería sentir la esperanza del viento en su rostro y ver las olas del mar chapoteando contra la orilla como lo habían hecho contra las rocas de Devon. Se puso una capa sobre su vestido de muselina y en lugar de un sombrero se ató una bufanda de gasa sobre la cabeza. Abriendo la puerta de su dormitorio muy silenciosamente, se deslizó escaleras abajo. El lacayo nocturno estaba profundamente dormido en la gran silla ovalada acolchada en el salón. Con mucho cuidado para no molestarlo, Sandra descorrió el pestillo, giró la llave en la cerradura y salió, cerrando la puerta en silencio detrás de ella. Entonces, como se sentía libre y los rayos del sol comenzaban a subir por el cielo, corrió hasta el borde del paseo. La marea estaba alta y las olas rompían en lo alto de la playa pedregosa. Temerosa de que alguien pudiera verle desde las ventanas, bajó y se sentó, con la espalda apoyada contra la pared que se había construido para evitar que el mar invadiera el Stein. Se oían los gritos de las gaviotas y las olas avanzando y retrocediendo. Mar adentro, el sol brillante se iba disipando gradualmente la neblina del horizonte. Era muy bonito, muy tranquilo, y Sandra se dejó llevar a un mundo imaginario que había sido suyo desde que pudo pensar por primera vez. En sus historias siempre había un final feliz para cada problema, y se encontró, tal como le había prometido a la condesa que haría, rezando para que el conde encontrara la felicidad. Incluso mientras pensaba en él, escuchó voces sobre su cabeza y se sobresaltó. Escuchó a un hombre. Estoy cansado y quiero irme a la cama, pero la única oportunidad que tenía de hablar contigo, Henry, estaba aquí. Como estaba tan sorprendida, Sandra tardó 1 o 2 segundos en darse cuenta de que el hombre había hablado en francés y reconoció su voz. Es mejor que no nos vean juntos, respondió el otro hombre, y Jacques. Creo que deberíamos comenzar a trabajar lo más rápido posible. Después de todo, Kyle está aquí y Ludlow llegará mañana. Sandra se puso rígida cuando escuchó mencionar el nombre del conde, y ella ahora sabía que el hombre que había hablado primero era el conde Jacques de Chabris. Estoy bastante seguro de que Kyle pagará, dijo el conde Jacques, y generosamente, pero no estoy tan seguro acerca de Ludlow. Es lo suficientemente rico, pero es malo. Lo persuadiré, respondió el francés llamado Henry. De todos modos, tú tienes la lista. Sí, claro. ¿La has asegurado en un lugar seguro? Si alguien lo viera, sería desastroso. No es necesario que lo digas, respondió el conde Jacques. Una vez que hayamos desplumado a nuestros pollos, tendremos que desaparecer y llevar el dinero de regreso a Francia, y luego podremos regresar por más. Henry se rió, y no fue un sonido particularmente agradable, y luego dijo: Malditos sean todos estos malditos aristócratas con sus riquezas, mientras nosotros perdimos la vida en la revolución. Si los desangramos, solo es lo que merecen. Estoy de acuerdo contigo, dijo el conde Jacques. Odio a los ingleses. Siempre lo he hecho. Y no se equivoquen.
Bonaparte nos recompensará por cualquier información que podamos llevarle. No tengo la intención de volver a Francia hasta que mis bolsillos estén llenos de guineas de oro, comentó Henry. No lo olvides. Hay otra docena de nombres en tu lista. No lo he olvidado, respondió el conde Jacques. Bostezó ruidosamente. Debo irme a la cama. No volveremos a contactarnos hasta que ambos estemos listos para irnos con el botín. Acordado, respondió. Buena suerte, amigo. Sandra escuchó los pasos de los dos hombres alejándose y se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración y luego se encontró jadeando. No sabía qué significaba la conversación, excepto que los dos franceses tenían la intención de obtener mucho dinero del conde, y supuso que de alguna manera debía estar relacionado con su esposa. También pretendían de alguna manera chantajear a Lord Ludlow. Ella sabía, porque había escuchado a su padre hablar de él, que era el dueño de un caballo de carreras, por lo que debía ser muy rico, como lo era el conde. Y estos dos franceses pretendían, como habían dicho, desangrarlos. Debo advertir al conde, decidió. Luego se preguntó si él le creería. Recordó que había seguido refiriéndose a la lista, y sabía que era algo que, si podía tener en sus manos, sería evidencia incriminatoria en su contra. Pero ¿de qué manera exactamente podría el conde chantajear al conde? De repente tuvo miedo de que fuera algo que pudiera dañarlo si se presentaba en público. Quizás no se refería a su mujer, pero era algo muy diferente, algo que había hecho cuando estaba en Francia, y algo que lo difamaría y mancillaría la imagen que lo hacía tan importante en el mundo social en el que se movía. De repente, Sandra se sintió muy protectora con él. Sabía también que debido a que la condesa había sido tan amable con ella, no podía soportar que se desilusionara en lo que se refería a su nieto, o que se hiciera aún más infeliz de lo que ahora era por él, porque estaba casado con una mujer que lo había abandonado. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?, se preguntó a sí misma. Se sentó a pensar durante mucho tiempo antes de que finalmente, temiendo que la gente pronto estuviera cerca y pensara que era extraño que estuviera sola, caminó de regreso a la casa Kyle. Fin del capítulo 5 de la novela Secretos de Bárbara Cartland. Espero que me dejen un like y las veo en el siguiente capítulo. Bye.